Bienvenidos a este culto este martes y le damos gracias por este nuevo día que Dios nos da, esperando que usted esté en su hogar y a través de esta medio se una a nosotros y que podamos glorificar y darle honra y gloria al Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y que todo lo que se haga en este lugar sea para su gloria y su honra. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Padre bueno, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por otro día más. Porque podemos estar unidos, Señor, alabándote y glorificándote, Señor, aunque nosotros aquí y nuestros hermanos allá. Pero, Señor, para ti no hay distancia, Señor. Yo te pido que tú fortalezcas, que tú cuides, que tú guardes, Señor, y que todo lo que hagamos en este servicio te dé a ti gloria y honra, Señor, y que tu pueblo pueda ser edificado, Señor, y que al final de todo, Señor, te demos a ti la gloria y la honra. Para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Santo tú eres, Señor. Oh, en esta mañana tenemos deseos de estar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gloria a Jesús. De su corazón en esta mañana que brote una alabanza fresca, una adoración fresca. Oh, Señor, te alabamos en la belleza de tu santidad. Cantemos en mi corazón. En mi corazón hay una canción que le muestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres tú, cantemos. Hermoso
declarando por esta alabanza que tú eres hermoso. Tú cuidas de nosotros. Tú eres un Dios que está presente en nuestros momentos de bendición, pero también en nuestros momentos de necesidad. Y Señor, declaramos tu majestad, proclamamos que tú eres Dios todopoderoso. Tú eres el Dios que cuida, Señor. Gracias te damos que podemos estar en amistad contigo. Y en este momento, Señor, elevamos a ti las peticiones, todas las oraciones que tenemos, Señor, nuestros hermanos quebrantados de salud, aquellos que se sienten, Señor, afligidos, aquellos que han sufrido pérdida. En este momento, Señor, levantamos las peticiones de la congregación y pedimos que tú puedas intervenir en una forma milagrosa. Quita todo dolor, enfermedad. Reprendemos en el nombre de Cristo todo dolor, toda aflicción. Que tu pueblo pueda disfrutar, Señor, de salud completa. Tócanos desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Señor, que podamos nosotros también sentir el alivio emocional, mental que viene solamente de ti. Estamos viviendo en un tiempo de tanta agitación, de tanta dificultad. Pero qué bueno que podemos descansar en ti, porque tú eres hermoso, tú eres grande. Oh, tú eres el Dios que suple todo. Señor, trae consuelo a aquel que se siente afligido, aquel que ha sufrido pérdida, Señor. Cúbrelo con tu manto, Señor, de consolación, y que en este día pueda disfrutar, Señor, la paz que solamente viene de ti. Dirige nuestros pasos, Señor, como iglesia, que podamos nosotros seguir ministrando a nuestra congregación, al público, Señor, a nuestra comunidad, que podamos seguir hacia adelante levantando el estandarte de la cruz del Evangelio, la cruz de Jesucristo, que el mundo pueda ver, Señor, que en ti hay solución para todas nuestras dificultades. Sigue, Señor, proveyendo los beneficios que necesitamos, porque descansamos siempre en ti. Gracias te damos, tú eres hermoso, hermoso eres, mi Señor. Declaramos, Señor, en este momento, en esa alabanza, todos juntos. Amén. Hermoso eres. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, aleluya, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Qué bueno es poder declarar que Dios es hermoso, que Dios es el anhelo de nuestro corazón. Dios le bendiga en esta tarde tan preciosa. Es una bendición el poder llegar hasta ustedes y traer la reflexión de la palabra de Dios en esta tarde, esperando en el Señor de que usted esté bendecido y bendecida. Siempre es un privilegio, es un honor el poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor, algo que tomamos bien en serio. Y en los minutos que tengo, quiero compartir contigo una palabra que Dios puso en mi corazón, y es parte de una serie de las reflexiones que he traído en la semana pasada, de que tenemos que estar gozosos y tenemos que estar regocijados en Dios en medio de todas las cosas. Y en esta tarde yo quiero hablarte bajo el tema gozo en medio de crisis.
¿Cómo poder estar gozosos y victoriosos en medio de crisis? Es algo que suena un poco como contradictorio, porque si tenemos crisis tenemos que estar un poco triste, un poco cabizbajo, un poco desanimado. Pero ¿cómo puedo tener gozo y a la misma vez ser victorioso en medio de las crisis? Y el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 16 al 18, y él dice: está siempre gozoso. Después dice: orad sin cesar. Y luego: da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Algunas herramientas que vamos a compartir del gozo en medio de la crisis. Pero usted me dirá: ¿cómo puedo yo tener gozo en medio de la crisis? Y quizás para muchos de nosotros lo que estamos viviendo en estos últimos meses es algo que no se puede describir, algo que está fuera de control. Experiencias que han estado y seguirán marcando nuestras vidas de una forma increíble. ¿Por qué? Porque es algo que muchos de nosotros nunca esperábamos, que nunca habíamos vivido y nunca nos imaginábamos que íbamos a enfrentar estas cosas. Otros a lo mejor están en la posición de estoy en un sueño o estoy viviendo la realidad. Porque estamos anonadados, estamos atónitos. Otros quizás no saben qué hacer, a dónde puedo recurrir, a dónde puedo ir. ¿Dónde puedo buscar un refugio, una palabra de ánimo? Porque lo que estamos viviendo, queridos hermanos, tenemos que enfrentarlo de una u otra forma, porque está fuera de nuestro control. No podemos hacer nada. Aún los médicos y los expertos dicen que todavía no tienen solución para estas cosas. Pero yo quiero animarte en esta tarde y decirte que en medio de todo dolor y la devastación de pandemia que estamos enfrentando, muchos de nosotros podemos decir que todavía no es el final. Escúchame, todavía no es el final. Todavía tenemos ánimo para seguir hacia adelante, porque tú y yo no nos damos por vencidos, tú y yo no retrocedemos. Que en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, todavía hay esperanza y estamos gozosos. El gozo no se nos ha ido a nosotros. ¿Tú sabes por qué? Porque todavía Dios está con nosotros. Y mientras tengamos a Dios de nuestro lado, las cosas podrán estar oscuras, las cosas quizás podrán estar cabizbajas, de arriba para abajo, de abajo para arriba, a lo mejor cayéndose el techo encima. Pero en medio de todo eso, nuestras vidas se regocijan en Dios, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aunque cuando usted y yo leemos el pasaje bíblico de Primera de Tesalonicenses, el fondo histórico de la carta es que Pablo le está escribiendo a un grupo de creyentes que también estaban en crisis, que estaban en una situación bien desanimosa, porque la iglesia de Tesalónica, muchos de los creyentes estaban pasando persecución, lo habían estado persiguiendo por la creencia de ellos. Y parece como los días de hoy, porque el gobierno no tiene, para mí no hay lógica donde una licorería o algo por el estilo es más esencial que la casa de adoración a Dios. No tiene sentido. Porque si hay algo que es esencial, tiene que ser el templo de adoración. Porque la persona en su desesperación, aún aquel que se atreve a negar a Dios en estos momentos de crisis, anda buscando una palabra de esperanza, de gozo, de ánimo, para decir: Señor, ayúdame en medio de todas estas cosas. Quiere decir que si hay algo que necesita estar abierto, es los templos para venir a la presencia de Dios, donde podemos encontrar el gozo en medio de toda esta crisis. Pero Pablo le exhorta a cada uno de estos hermanos que en medio de todas las crisis, no importa lo que pase,
tenemos que mantener el gozo del Señor en nuestras vidas. Y la primera herramienta que tú y yo tenemos para poder vencer esta crisis y es permanecer en gozo. El gozo del Señor. Por eso Pablo escribe, dice, está siempre gozoso. Queriendo decir que no importa lo que tú y yo enfrentemos, no importa lo que vivamos, no importa lo que esté delante de nosotros, nada de lo que podamos enfrentar no puede quitar a nosotros el gozo del Señor. Porque mientras tú y yo nos mantengamos conectados a la rama que es Cristo Jesús, vamos a estar gozosos aunque las cosas no tengan sentido. Pero si Dios está contigo y conmigo, es suficiente para regocijarnos y seguir hacia adelante. Y por eso Pablo le exhorta a estos hermanos y dice que mantengan el gozo del Señor en su vida. Al igual que tú y yo tenemos que mantener ese gozo. Si Dios nos ha guardado hasta hoy, amados hermanos, en medio de toda esta crisis, hay que estar agradecido y gozoso en el Señor. En Filipenses capítulo 4, verso 3, Pablo escribe, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Quiere decir que si me regocijo en Dios, no es un regocijo temporario. Tiene que ser un regocijo continuo. Porque Pablo dice, regocijado en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijado. Y aquí a los tesalonicenses, Pablo le manda, le exhorta. Es una acción, es un estado de ser. Pablo le dice, está siempre gozoso. Pablo no le dice, mira, en las pruebas ponte triste, en la prueba ponte un poco desanimado, en la prueba ponte cabizbajo. Al contrario, Pablo lo anima y le dice, en medio de todas las pruebas, en medio de todas las cosas que está enfrentando, está siempre gozoso. Y si tú y yo estamos siempre gozosos, quiere decir que todos los días de nuestras vidas, aunque tengamos pruebas, dificultades, tenemos que mantener el gozo del Señor. Y el gozo del Señor es algo que puede contagiar a otros. Por eso es que hay personas que no nos entienden a nosotros. Hay personas que dicen, ¿cómo es que en medio de toda esta crisis, en medio de todo estos problemas, en medio de todas estas pandemias, en medio de todas las cosas que tú y yo enfrentamos, cómo tú puedes mantenerte gozoso y tranquilo? Porque tú y yo, el gozo nuestro no depende de lo que está a nuestro alrededor, sino en quien tú y yo hemos creído. En Dios el Todopoderoso. Nuestro gozo en Dios no puede fluctuar, no puede cambiar por nuestras circunstancias o el estado de ánimo que tú y yo nos encontremos. Nuestro gozo viene de parte de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque las circunstancias cambian, pero Dios siempre sigue siendo Dios. Dios no cambia. Él no es un Dios de variación. Entonces, queridos hermanos, el gozo es parte de lo que tú y yo somos. Usted me dirá, ¿cómo así? Porque si Dios está conmigo, parte de lo que Dios da es alegría, gozo. Entonces el gozo es un estado continuo que solo viene de Dios. Y mientras yo me mantenga conectado en Dios, mi espíritu tiene que estar regocijado en Dios. Te repito, quiero que me entienda, porque hay muchas personas que no nos pueden a nosotros comprender cómo es que podemos mantener este gozo. Cómo es que en medio de la crisis podemos mantenernos tranquilos. Y es lo que muchos no saben, es que tú y yo no tenemos tiempo para quejarnos. Alguien necesita escucharme. Que aunque la crisis esté fuerte, no tenemos tiempo para quejarnos. Porque no podemos cambiar las cosas. Pero sí podemos gozarnos en medio de todo. ¿Por qué?
Porque podemos entender que la protección de Dios sobre nosotros ha sido buena. Y cuando yo entiendo que la protección de Dios ha sido buena conmigo, por eso tengo que gozarme en todas de las cosas que vienen a mi vida. Filipenses capítulo 3, verso 1, Pablo escribe y dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Siempre viene este coro bien antiguo a mi memoria. Dice: en pruebas y en lucha la iglesia sigue caminando. Y después dice: oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Porque en medio de todo, la iglesia de Jesucristo que somos tú y yo, necesitamos reflejar el Dios que tú y yo hemos creído, para que otros puedan entender que Jesucristo es la solución para todas las cosas. Y el apóstol conocía por experiencia propia este gozo, porque en medio de sus pruebas, en medio de su persecución, cuando todo pudo ser oscuro y tenebroso en su vida, la luz del gozo brillaba en él. Nada lo detenía. Él seguía hacia adelante. Porque cuando estamos en crisis es cuando más tenemos que gozarnos en Dios. La Biblia dice que Pedro estaba en lo último del calabozo. También Pablo padeció ciertas experiencias cuando estaban en la cárcel. Ellos no se quejaron. Ellos no se pusieron tristes. Al contrario, la Biblia registra y dice que empezaron a adorar a Dios. Y hay un secreto cuando tú y yo empezamos a gozarnos en Dios, a adorar a Dios, a exaltar a Dios. Las cadenas se rompen, las enfermedades se van, el espíritu maligno tiene que correr, porque si hay algo fuerte que tú y yo como cristianos tenemos, es la adoración a Dios, es la alabanza a Dios. Esa adoración produce un gozo que se contamina, que puede contagiar a otros, para que en medio de su debilidad y su tristeza puedan entender que hay un Dios que lo levanta, que lo sostiene y que no lo deja solo. Tenemos que gozarnos en medio de la crisis. Yo sé que es bien duro. Recuerdo cuando yo estaba pasando los momentos difíciles, cuando la pérdida de mi madre. Muchas personas pensaban que nuestra familia iba a entrar en una crisis. Pero en medio de esa pérdida podíamos gozarnos en Dios. Podíamos regocijarnos en Dios, porque aunque nuestra madre a lo mejor no iba a estar con nosotros más, pero había ganado una batalla que es eterna, y ahora está en el cielo gozándose. Entonces eso nos motiva a nosotros a seguir hacia adelante, que en medio de la crisis y los dolores y las pruebas y la lucha vamos a seguir gozándonos, porque es menester que a través de lucha y tribulaciones y persecuciones lleguemos al reino de los cielos. Dios no nos prometió a nosotros un camino de rosas y de cosas bonitas. No. En pruebas y en lucha vamos a seguir. Lo que no podemos es fluctuar, menguar, desfallecer, sino permanecer firme en el Señor. Pero para podernos gozar en medio de la crisis, que es el segundo punto que quiero compartir contigo, hay algo que es esencial que se llama la oración. Y por eso Pablo dice: está siempre gozoso. No solamente lo deja en el gozo, después le dice: orad sin cesar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de orar sin cesar, la oración es la comunicación con Dios. Y poder vivir cada minuto del día en una forma constante, fluida, unida y comunicada con Dios. Hay personas que en medio de toda esta pandemia, y esto me recuerda mucho el 9/11, porque cuando tuvimos la crisis del 9/11, cuando tuvimos la crisis de Sandy, los templos se llenaron. La gente empezaron a hacer pacto con Dios y a prometerle a Dios: Señor, si tú me ayudas de esta, si tú me sacas de esta, si tú me ayudas, Señor, si yo te voy a servir, voy a ir, voy a hacer. Mira, Dios no es un Dios de juego. El Dios que yo le sirvo es un Dios de sí, amén.
No de sí y no, quizás. No. Es un sí y es un amén. Y hay personas que solamente buscan a Dios cuando están en momentos de crisis, cuando tienen problemas, cuando tienen necesidad. Y hacen tantas promesas, pero no las cumplen. Y tenemos que tener cuidado porque es duro caer en la mano de un Dios vivo. Pablo nos manda a orar sin cesar. Pero yo quiero que tú entiendas que la oración no consiste solamente en expresar frases verbalmente. Porque hay muchas personas que tienen un verbo bien elocuente, son bien elocuentes y se parecen a muchos de estos fariseos que se paraban en las esquinas a orar para ser oídos por muchos. No. La oración es una actitud de sumisión a la voluntad de Dios. La oración es una actitud de sumisión a la voluntad de Dios. En otras palabras, el obedecer este mandato de orar sin cesar va a tener un efecto de mantenernos dentro del gozo de la vida cristiana. Porque la vida de oración debe ser cultivada. En otras palabras, si tú no cuidas y cultivas bien una flor cuando la siembra, tarde o temprano se muere. Y la vida del cristiano, si tú y yo no cultivamos bien nuestra vida de oración con Dios, tarde o temprano vamos a morir. Porque lo que nos mantiene a nosotros en este gozo en medio de crisis es que esa comunicación directa con Dios todos los días nos da la fuerza para seguir hacia adelante. Y Pablo lo que quiere decir a estos hermanos con orar sin cesar es que en cada momento del día tú y yo necesitamos entrar y sentir esa comunicación, ese acercamiento a Dios. Tenemos que mantenernos en un espíritu preparado y perceptivo para entablar una conversación con el Señor en cualquier hora del día. Y esto de oración tenemos que tener muchas cuenta, porque hay muchos que entran en una religiosidad o en un paradigma, en un diafragma, en un modelo, que creen que es una forma solamente que si no estoy de rodillas no puedo orar. Mira, a Dios lo que anda buscando es un corazón. La posición de tu corazón. Yo me puedo arrodillar 24 horas al día, pero si mi corazón no se arrodilla, de nada vale lo que estoy haciendo. Entonces, mi oración, el uso de una voz con un elemento bien elocuente, no es esencial en la oración. Mi postura tampoco es importante en la oración. El lugar no tiene prioridad en la oración. Ni el tiempo que tú y yo duremos tampoco tiene importancia. Lo que tiene importancia es nuestra postura de nuestro corazón en la presencia de Dios. ¿Cómo yo vengo delante de Dios? ¿Vengo con mucha arrogancia para tratar de impresionar a Dios? ¿O vengo con una postura de humildad reconociendo que Dios es soberano y que Él se merece toda gloria y toda honra? Pablo exhorta, dice, está siempre gozoso y orad sin cesar. Pero Pablo no lo deja ahí. Pablo se va más adelante y él dice, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y el tercer punto que quiero dejar contigo para tener gozo en medio de la crisis es que hay que dar gracia a Dios en todo lo que tú y yo enfrentamos. El pastor el domingo predicaba acerca de Job y ha traído una serie de estudios, de predicaciones de parte de Job. Y la misma esposa de Job dice, todavía tú vas a bendecir a Dios en medio de esto. Maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros solamente queremos dar gracias a Dios cuando estamos bien. Pero cuando estamos en momentos de crisis, ¿no vamos a dar gracias a Dios? Entonces, es bien importante que lo que Pablo dice,
que tenemos que dar gracias a Dios por cada cosa que nos sucede. Y cuando leemos el verso, y es bien importante, porque yo conseguí algo bien importante aquí. Y Pablo, lo que Pablo está diciendo, Pablo nos dice que debemos dar gracias a Dios por cada cosa que nos sucede. Pablo lo que está diciendo es que en todo lo que nos sucede hay que dar gracias a Dios. Porque es una gran diferencia. Pablo no está diciendo vamos a dar gracias a Dios por cada cosa que nos sucede. No. Pablo dice en todo lo que nos sucede a nosotros vamos a darle gracias a Dios. Por eso es que cuando Job fue enfrentado en aquella crisis, en aquella enfermedad tan fuerte, él le dijo a la mujer: recibiremos solamente lo bueno de Dios y lo malo no lo vamos a recibir. ¿Por qué? Porque en medio de todo tenemos que estar agradecidos. Si Dios permite algo que venga a tu vida, es porque Dios sabe que tú y yo podemos vencer estas cosas. La soberanía de Dios está por encima de todo lo que tú y yo podemos enfrentar. Ahora, lo único que tú y yo debemos hacer es dar gracias y aceptar la voluntad de Dios para con nosotros. Cuando yo veo el texto, el dar gracias a Dios en todo tiene dos cosas. Primero, expresa gratitud por todo lo que recibimos. Porque él dice, demos gracias a Dios en todo. Y segundo, en toda circunstancia y en cualquier condición hay que dar gracias. Primero, tengo que expresar mi gratitud por todo lo que yo recibo. Y segundo, en toda circunstancia y en cualquier condición que yo esté, tengo que dar gracias a Dios. Y el hecho de dar gracias a Dios en todo es porque sabemos que por todo y en todo Dios va a obrar a tu favor y a mi favor. Pablo escribe a los hermanos de Roma en el capítulo 8, verso 28, y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y luego más adelante Pablo escribe y dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En otra palabra, en todo lo que enfrentemos, en todo lo que vivamos, en todo lo que esté sucediendo, tenemos que darle gracias a Dios. Escúchame, no sea como muchos que andan por ahí cuestionando a Dios. Dios, ¿dónde tú estás en medio de esta pandemia? ¿Por qué tú has permitido todas estas cosas? Yo quiero recordarte que Dios todavía está en el mismo lugar donde tú lo dejaste. Dios no se ha movido de su trono. Dios está esperando que tú y yo vengamos con un corazón quebrantado a su presencia y clamemos a Él. Y Él va a extender sus brazos para darte a ti el gozo nuevamente en medio de esta crisis. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque la voluntad de Dios significa gozo, oración y acción de gracia con todo lo que están en Cristo Jesús. Ahora, concluyendo, resumiendo todas estas cosas, ¿qué podemos sacar de esta porción bíblica? Que no importa lo que tú y yo enfrentemos, tenemos que permanecer gozoso en Dios, porque Dios tiene el control. Dios tiene el control. Por más que tú y yo nos afanemos, dice la Biblia, no podemos añadir un día más o quitar las horas. No, Dios tiene el control. Por más, mira, si los médicos no han podido solucionar este problema de la pandemia, mucho menos tú y yo. Ahora, lo que nos ayuda a nosotros a ser gozosos y victoriosos en medio de la crisis es entender que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo segundo es que hay que mantenerse conectado a Dios, porque
Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a vencer. Si me desconecto de la fuente que es Cristo, tarde o temprano me voy a morir. Pero si me mantengo conectado, por eso es que el Señor dice, y fuera de mí nada podéis hacer. Porque Dios es la fuente, Dios es quien nos sostiene, Dios es quien nos ayuda, Dios es quien nos da la fuerza, Dios es quien nos da el gozo, Dios nos motiva a orar y Dios es quien nos ayuda a aceptar su voluntad en nuestras vidas. Tercero, sabemos que todo lo que viene es porque Dios sabe que podemos llevarlo y no estaremos solos. Dios estará con nosotros. Como dice el cántico, aunque tú no lo veas, Él todavía está obrando. Y como padre, Dios quiere lo mejor para sus hijos. ¿No has pensado tú que Dios como padre quiere lo mejor para ti y para mí? Nosotros como padres no le deseamos nada mal a nuestros hijos. Al contrario, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que ellos estén felices, contentos. Igualmente que Dios. Ahora, parte de lo que estamos viviendo fue el pecado adámico que tornó y cambió todo el plan y destino de Dios para la humanidad. Pero hay algo que yo quiero que tú recuerdes. Que un corazón que se regocija y que ora es un corazón agradecido. Porque de igual manera es el corazón agradecido, es el corazón que se regocija y que ora. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Cómo podemos gozarnos y ser victoriosos en medio de crisis? Aceptando la voluntad de Dios en nuestra vida y entendiendo de que Dios está todavía en su trono. Así que no te desanimes, mantente creyendo y aférrate de esas bendiciones y promesas que Dios tiene para ti. Padre, gracias por la oportunidad que tú me has dado de poder compartir, oh Dios, esta palabra con esta bella audiencia. Señor, que el gozo que tú das, el coro dice, nadie me lo puede quitar. Me podrán quitar, oh Dios, esto, podré perder casa, podré perder trabajo, pero el gozo que tú das, yo no lo voy a perder, porque lo que tú das, Dios, es bueno. Ayúdanos a mantenernos conectados y en medio de la crisis, aprender a gozarnos y a regocijarnos, aunque no tenga sentido. Pero en ti, Señor, hay sentido. Gracias a Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios por ese hermoso sermón que nos insta a tener gozo en medio de la crisis. Los momentos de dificultad y de reto y de crisis van a llegar, pero el creyente tiene su mirada puesta no en las cosas que están alrededor, sino nuestra mirada puesta en Dios. Y hemos escuchado ese sermón que nos ayuda a través de tener gozo de oración, de poder nosotros consagrarnos al Señor en alabanza. Dios nos va a dar la fuerza y alimentarnos en medio de dificultades. Gracias, Pastor Veraldo. Queremos, amados, en este momento pasar a la ofrenda, a los diezmos y que tenemos para el Señor, que es parte de nuestro tiempo de adoración. Yo vine preparado y esperamos que usted pueda participar. Ahí en la pantalla ve la información necesaria, que este día martes usted pueda ahí también traer sus ofrendas. Vamos a dar nuestras ofrendas en este momento.
perseguido desde hoy. Traiciones no me vengan, pues yo sé a quién yo voy. En su gozo fuerte soy. Estando atribulado, pero nunca derrotado. Y perseguido desde hoy. Traiciones no me vengan, pues yo sé a quién yo voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche, aunque triste en la noche esté, el gozo viene en la mañana. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. 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 Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, amados, por sintonizar con nosotros. Le enviamos saludos aquí en este día martes a todos, amados, que se unen a esta transmisión que tenemos de adoración ante el Dios Todopoderoso. Y esperamos que puedan seguir conectados a nosotros. El domingo tenemos el servicio a las 9 de la mañana. Usted puede sintonizar también. Y cada día, lunes a sábado, cada día, 3 veces al día, presentamos la reflexión pastoral desde la Iglesia Cristiana Primitiva. Y por la tarde, el pastor Veraldo trae esa reflexión en español. Así que puede sintonizar con nosotros. Y antes de despedir el servicio, quiero recordarle, amados, que nosotros a través de Visión Urbana estamos repartiendo alimentos, llevándolos directamente a las casas, a los hogares. Así que usted puede, si vive aquí en el vecindario de la Primitiva, comunicarse con nosotros y le pondremos en la lista para que usted pueda recibir los alimentos que llevamos directamente a los hogares, esos productos que necesita en su casa. Vamos a hacer despedidos en este momento. Padre, gracias por la bendición que hemos disfrutado de este servicio. Gracias por tu presencia aquí. Gracias por este sermón que ha llegado a nosotros, que debemos de tener gozo en medio de la crisis y que podamos siempre proyectarnos hacia adelante, Señor, como tus hijos, adorándote, siendo bendecidos para bendecir a otros también. Salimos de este lugar, Señor, y de este momento, pero no de tu presencia. Oramos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Dios le guarde, amado. Vayan con el Señor en este día.